Señor Lobo, adelante. Tenemos muchas cosas a nivel geopolítico, estratégico, yo que Tenemos sé qué. muchas cosas. Vamos a intentar ser telegráficos porque tenemos poquito tiempo antes de las entrevistas. Primero, lo que ha pasado en Bruselas esta semana, muy relacionado con lo que ha pasado en el contexto europeo en relación a la crisis de la intervención militar o de la guerra de Rusia en Ucrania. Sabemos que bueno, las sanciones se están recrudeciendo y están afectando mucho a la economía rusa. La guerra está pasando una fase más destructiva de bombardeos cada vez más severos en núcleos de poblaciones principales de Ucrania. Eh, Hay un discurso cada vez más ultranacionalista de Putin. Esto es un inciso personal que a mí me resulta preocupante. Creo necesario, y intuyo que los analistas lo saben, la necesidad de dejar una salida a Putin. Es una potencia nuclear. Esto ya lo hemos comentado en secciones anteriores. Cuidado con dejar o hacer una encerrona en la que no haya salida a Putin porque puede ser muy peligroso para la seguridad mundial. Eso, lo Eh, famoso de al enemigo puente de plata, ¿no? Exactamente. Entonces eso tenerlo en cuenta y vamos viendo las evoluciones porque de momento la situación se está enconando. Es cierto que está habiendo negociaciones de paz, pero no se sabe si Rusia lo está utilizando para ganar tiempo. La información sabemos que en periodos de guerra es muy sesgada y es difícil conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo en ambos bandos. Sí que sabemos que tres primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia fueron a Kiev a encontrarse con Zelensky sin avisar a los líderes de la Unión Europea. Sentó muy mal en las instituciones, pareció un movimiento muy peligroso, pero indica la pujanza que están teniendo los llamados eje de Visegrado, intentando marcar la agenda europea. Y Biden viene aquí a Bruselas la semana que viene, jueves, viernes, hay congreso, bueno, hay Consejo Europeo y Biden va a estar presente. Es un momento histórico, se va a hablar del conflicto de Ucrania, pero luego va a haber también política doméstica, que una de las cosas que se va a hablar es de intentar limitar o poner un límite máximo al precio de la luz. Y esto enlaza con lo que queremos hablar un poco hoy, que es del mercado mayorista de la luz, del mercado de la luz, qué es lo que está ocurriendo, por qué los precios son tan altos, qué es lo que ocurre en España, que es una cuestión que está ocurriendo en toda Europa y que la administración española está intentando contrarrestar, intentando aceptar la fijación de un precio máximo en la producción de energía. Nos tenemos que remontar al año 97, cuando el gobierno Aznar llevaba un año y decidió liberalizar, o lo que es lo mismo, privatizar el sector eléctrico, que era público, en todas sus vertientes. Formaba parte de esa política privatizadora que había iniciado ya Felipe González con antelación y que la profundizó José María Aznar. El objetivo, como siempre, era incrementar la competencia, mejorar la eficacia y disminuir los precios. Nuestros amigos los liberales dirán que todo esto está muy bien y la realidad dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el resultado del mercado mayorista sabemos cuál es y es que los precios han aumentado. Y aquí viene el kit de la cuestión, lo que voy a intentar explicar hoy de forma muy resumida. En el mercado mayorista, para fijar los precios, hay una cuestión que se llama el pool. Es cómo se hace la mezcla eléctrica, porque sabemos que hay distintas fuentes de energía. Están las energías eólicas, solar, hidroeléctrica, nuclear, proveniente del carbón y del gas. Entonces, ¿qué ocurre? De un día para otro se hace una previsión. Mañana, por ejemplo, estamos en agosto, va a ser un día de mucho calor. Va a haber mucho aire acondicionado, entonces se va a necesitar X kilovatios para calcular, se hace un cálculo de más o menos lo que se va a necesitar de consumo eléctrico en todo el país y se dice, de acuerdo, la producción de energías renovables, que son las más baratas, pueden proporcionar un 30% de la energía necesaria para mañana. Hidroeléctrica puede proporcionar otro 30%, nuclear puede proporcionar otro 20%, pero nos queda un 10% que lo vamos a necesitar a través de la energía del gas, quemando gas. Eh, y esto es lo que se llama el mercado marginalista, que es que la última energía que se utiliza en el mix es la que fija el precio de lo demás. Hemos visto que se empieza con las energías más baratas y se va complementando el porcentaje con las energías más caras. Y esas energías más caras son las que marcan el precio total de la energía.
Eso es por lo que tenemos una luz tan grande, porque es un sistema, el sistema marginalista, que ahora vamos a explicar la razón de por qué se ha establecido este sistema, es lo que hace que tengamos una luz tan cara, porque en cuanto tú produces un megavatio con energía eólica a 10 euros el kilovatio, pero necesitas un porcentaje, un 5% para completar ese pool, ese mix eléctrico con gas que está a 300 euros el kilovatio, ese es el precio en el que se pagan todas las energías. Esto es lo que se llaman los beneficios caídos del cielo. Es lo que se dice que hay compañías eléctricas que están produciendo energía muy barata, hidroeléctrica, por ejemplo, o eólica, pero que la están cobrando a precio de gas, a pesar de que es un porcentaje muy pequeño. La razón de por qué se establece este sistema es porque, perdonad, porque La Calimba ha llegado hasta allí. se supone que También. este sistema, si no existiera, a mí me parece una idea muy peregrina, pero si no existiera, haría que las empresas hidroeléctricas vendieran todo en energías más caras, toda la cantidad de electricidad con energías más caras como el gas, lo que haría que se incrementara muchísimo la factura. Y otra de las razones que dicen es que de esta forma también se incentiva que entren compañías más innovadoras y que utilicen energías más eficientes como las energías renovables. Pero es una idea peregrina. ¿Y por qué es una idea peregrina? Porque sabemos que hay un oligopolio, sobre todo en España. Hay 4 empresas que no permiten que entre ninguna otra productora de electricidad. Las empresas son Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Y además, no solo eso. Sabemos que no hay ningún interés en esas empresas en cambiar la dinámica de precios o poner límites máximos porque muchos de los políticos han acabado en estas empresas. Y aquí sí que merece la pena hablar de todos estos políticos rápidamente. Luis de Guindos, del Partido Popular, está en Endesa, fue ministro de Economía. Elena Salgado, del PSOE, en Endesa, fue ministra de Industria. José María Aznar, presidente del Gobierno, está en Endesa. Manuel Pizarro es candidato del Partido Popular, está en Endesa. Pío Cabanillas Alonso, del Partido Popular, fue ministro portavoz del Gobierno, está en Endesa. Rodolfo Martín Villa, que fue ministro de Interior de la OCDE, está en Endesa. Josep Borrell estuvo en Abengoa, del PSOE, que fue presidente del Parlamento Europeo cuando estaba en Abengoa. Luis Atienza, del PSOE, está en Red Eléctrica de España. Miguel Ángel Armador Millán, del PSOE, está en Red Eléctrica Española. Arantxa Mendizábal, en Red Eléctricas de España. Miguel Boyer, antiguo ministro de Economía y Hacienda del PSOE, en Red Eléctrica de España. José Folgado, del Partido Popular, secretario de Estado de Economía en Red Eléctrica de España. José Luis Oliva Martínez, del Partido Popular, presidente de la Generalitat Valenciana en Enagas. José Bandoni Eorrecoechea en Enagas. Ramón Pérez Simarro, del PSOE, en Enagas. Enrique Martínez Robles, en Enagas. Fernando Beques, en Iberdrola. Manuel Amigo, del PSOE, en Iberdrola. Braulio Medel, en Iberdrola. José Luis Oliver Martínez, del Partido Popular, presidente de la Generalitat Valenciana, en Iberdrola. Ángela Cebes, del Partido Popular, en Iberdrola. Los camaradas Antonio Miguel Carmona, del PSOE, en Iberdrola, que fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y diputado de la Asamblea de Madrid, también en Iberdrola. Pues Felipe González, en Gas Natural, presidente del Gobierno. Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno de España, y en Gas Natural. Es una lista amplia de gente que ha ocupado grandes puestos de poder y que están en estas grandes eléctricas, en consejos de administración, que lo único que hacen es fomentar este oligopolio. ¿Qué ocurre? Además de por qué no hay ningún interés en cambiar este sistema marginalista que hemos explicado, muchas de estas empresas explotan recursos que son de todos. Es decir, para poner un aerogenerador o una central hidroeléctrica, estás explotando agua o aire que nos pertenece a los ciudadanos españoles. ¿Y qué hace el Estado? Les da una concesión para explotar estos recursos, por una concesión durante un número de años, hasta que se supone que esas instalaciones se amortizan. Hay muchas triquiñuelas. Por ejemplo, Iberdrola en Ribagondo, no sé si os acordáis, cuando vaciaron un pantano de La Rioja en un 70% para producir energía hidroeléctrica cuando los precios del gas estaban muy altos y se estaban fijando el precio total, como hemos visto en el sistema marginalista a través de esos precios del gas, pues producieron un montón de energía eléctrica muy barata y la cobraron al Estado a precio de gas. Pues ese Iberdrola, por ejemplo, en la presa de Ricobayo, la concesión se acababa en el 2010, pero en el 95 hicieron unas obras, hicieron una pequeña inversión y la concesión se extendió 35 años más. Algo ilegal por una ley del 65 que establece una limitación máxima de 99 años para las concesiones.
¿Por qué se hacen cosas ilegales? Pues hemos visto que este oligopolio en el que con los consejos de administración tiene gente de ambos partidos, del PSOE y del PP, pues es difícil que cambien las normas o que el Poder Judicial haga algo al respecto. Luego hemos tenido casos como lo del impuesto al sol, que también merece la pena explicar. El sol, cuando se produce energía solar, unos problemas que tenemos es cómo acumularla. Pues es difícil acumularla. Entonces, cuando hay un exceso de producción de energía, lo que se suele hacer es pasarla a la red eléctrica, se le vende a la red eléctrica y luego tú la compras de vuelta. Eso es lo que se hace en la mayoría de los países. Rajoy decidió que eso era ilegal. Entonces quitó cualquier incentivo para que la gente pusiera placas solares y se fomentara el autoconsumo. De nuevo, un oligopolio de 4 grandes empresas en la que en el Consejo de Administración hemos dicho la lista de los políticos que estaban y han tomado decisiones que han beneficiado a estas grandes empresas. Joan Baldoví lo explica muy bien. Estamos comprando un bocata de calamares a precio de caviar iraní. Esa es la realidad de la luz con este sistema marginalista que es absolutamente ridículo. Y ya para acabar, hay una grandísima opacidad. En la factura de la luz, como un 54% de la factura de la luz son impuestos, un 17% son los subsidios a renovables, un 10% para gastos de distribución y mantenimiento de la red de distribución, un 3% para transporte y mantenimiento de la red de transportes, un 5% para pagar una cosa que se llama el déficit de tarifa eléctrica, si hubiera tenido tiempo hubiera explicado, un 14% en otros impuestos varios, un 1% en alquiler de los contadores, pero hay un 50% que se desconoce su origen. El margen de beneficio se desconoce porque las empresas se niegan a tener auditorías públicas, los costes de producción de electricidad se desconocen, los beneficios que hay desde el cielo se desconocen y los porcentajes que se llaman los intermediarios se desconocen. Todo eso hace que tengamos una bomba de relojería que se inició con la privatización del sistema público eléctrico y que acabó con los consejos de administración llenos de políticos del PP y del PSOE. Joder, qué bien lo has explicado, señor Lobo. Muy, muy bien Grande. explicado, muy, muy bien sintetizado. Te dan ganas, bueno, de no seguir hablando para que no nos cierren el programa. Y, y bueno, al final está muy bien explicado. Es lo que se llama las puertas giratorias, como suele denominarse en política. Y yo esperaba una solución a esto, señor Lobo, al final, pero lo has dejado en el problema. Necesitamos Bueno, se saber qué supone que hacer. ahora lo que están buscando parches. Están hablando de poner un precio máximo en vez de atajar el verdadero problema, que es que esto del pool, que sea la energía más cara, la última que entra en ese mix, la que Claro. marque el precio de todo, pues eso es lo que hay que acabar con ello. Bueno, es que No lo has poniendo dicho. un límite máximo a la energía. O Un sea, bocadillo de calamares tiene pan, que son 10 céntimos. A lo mejor lleva algún aceite, que son 20 céntimos. Lleva los calamares, que son 30. Y a lo mejor lleva un aroma de caviar iraní, pero aroma, exactamente. nada. Y entonces te lo cobran al caviar A iraní. precio de caviar iraní. Muy bien. Exactamente. Señor Lobo, muy ilustrativo como siempre. Muchísimas gracias. La semana que viene más. A ver qué está pasando también en el Sáhara, que seguro que nos querrás hablar de La semana ello. que viene hablaremos un poco de la situación del Sáhara, que tiene mucho que ver otra vez con este tema de la energía y Buah. los planes de obtener gas de otras fuentes que no sea Ucrania.